gusta más Mikhalkov por sus influencias de Renoir y de Ophuls, que no son fundamentales, pero que están en detalles y que funcionan, que por lo demás. Yo no soy un gran partidario del cine de autor, por tanto no es la película soñada, pero creo que se deja ver muy bien, que los paisajes son maravillosos. A mí la pintura rusa del siglo XIX, que se puede admirar en la Galería Tretiakov de Moscú, en el Museo Ruso de San Petersburgo, puede darnos la muestra de la calidad de esa pintura, y toda esa pintura rusa del XIX, sublime, que en España conocemos mal, está metida en esta película. Y ya la sátira es evidente a la burguesía. Yo diría que a la burguesía rusa, porque la italiana de algún modo es el reflejo de esa burguesía que Chekhov en esos cuentos deja mal parada, aunque en Chekhov, más que la crítica a un estamento social, hay la crítica, yo creo, devastadora al ser humano, porque Chekhov es un personaje extraordinariamente triste, ¿no? Sus cuentos siempre tienen una melancolía rayana en el nihilismo, que yo creo que Mikhalkov ha adoptado como suyos de una manera extraordinaria, y simplemente que vamos a disfrutar con una película hermosa. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Vamos a ver Ojos Negros, Nikita Mikhalkov. Como dice Beatriz Pérez Lazabanda, se puede hacer un cóctel maravilloso. Lo tengo apuntado lo que ha dicho. Una gran parte de Fellini, otra gran parte de Chekhov, unas gotas de Anna Mangano. Tú has añadido luego a Renoir y a Max Ophuls. Entonces yo creo que esto no hay que agitarlo mucho y hay que servirlo frío, porque estamos naturalmente en la Unión Soviética y en un momento clave. Es eso que llaman de lo finisecular, el turn of century, que dicen, la vuelta del siglo. La película yo creo que tiene esas dos imágenes. Tiene por un lado Italia, esos lugares decadentes, esos palacios viscontinianos, y por otro lado tiene ese paisaje maravilloso, sublime, crepuscular, en los atardeceres. Y por encima de todo yo creo que está planeando una historia de amor que puede empezar más o menos de una forma ridícula. Puede empezar en ese balneario con un Mastroianni que nunca se sabe realmente si se está comportando como un niño o realmente como un hombre que quería ser un niño. Pero en cualquier caso la historia va tomando un pozo de amargura. Hubo varios finales para la película, pero de eso luego hablaremos después, de por qué el que está y por qué no están otros finales. Creo que es una experiencia estupenda, como dice mi amigo Eduardo, relájense, apagan la luz, pongan una luz muy cómoda, de esa que te echa los brazos al cuello, y empiecen a ver esta película sin ningún tipo de prisa. No porque le digo esto porque sea una película lenta o aburrida, ni muchísimo menos, sino porque es una película que tiene un tempo especial. Con todos ustedes, de Nikita Mikhalkov, Ojos Negros. Aquí estamos de vuelta de estos lugares estupendos que ha retratado la cámara de Mikhalkov con una enorme precisión y, por qué no decirlo, con una gran serenidad y toque también de nostalgia heredada de Chekhov, que, como decías antes de que viéramos la película, es un hombre que está ya cerca del nihilismo, ¿no? Yo pienso Aunque que cuando, sí. como tú sabes muy bien, mejor que nadie, cuando él empezó a hacer unos cuentos de humor maravillosos que le hicieron un personaje famosísimo, no solo en Moscú o en San Petersburgo. En su primera época, sí. Eran cuentos divertidísimos, ¿no? Hasta que descubre que es Chekhov. Entonces ya tiene que hacer que se llama Anton Pavlovich Chekhov. ¿Quién no es triste en Rusia? Claro. Bueno, para hablar solo de cine, digamos que la película en el año 87, que es cuando la filma Mikhalkov, los Oscars de ese año fueron para Platoon, de Oliver Stone, para El color del dinero, para Paul Newman, como mejor actor, mejor actriz, Hijos de un dios menor, a Marley Martin, Hannah y sus hermanas de Woody Allen, el premio al mejor guión, y que en España se inauguran los premios Goyas y que en ese primer año casi todos van para Fernando Fernán Gómez por su extraordinaria película El viaje a ninguna parte, como director, como película, interpretación, etcétera. Y ya, si os parece, pues pasamos a hablar de Fijaos, acaba de decir Eduardo una Ojos cosa, Negros. que en Rusia quién no es triste. Bueno, también, por ejemplo, hay un sentido del humor ruso muy Lo he dicho importante. por decir un tópico. Un tópico, porque, por ejemplo, yo recuerdo en Aguilar un volumen de humoristas soviéticos, que parece un contrasentido, ¿no? Lo de humorista y soviético, pero los había, y recuerdo entre esos autores a Zamiatin, Mayakovsky incluso, que luego se suicidó, pero que antes fue humorista. Chekhov también lo fue antes.
Gogol también tiene cuentos de humor y cuentos desolados. Quiero decir, yo creo que ese sentido del humor también está en Mikhalkov, ¿verdad? El mayor humorista de entre todos esos ejércitos hubiera sido Unamuno, entre todos ellos, porque Gogol y luego no han seguido por ese camino. No yo creo que ha seguido. sido Chekhov. Chekhov sí tenía cuentos divertidos. Pero en luego principio. estos que te digo, Pasa que luego él Mayakovsky, cambia la Teen cerilla Teatro. sueca, empieza a hacer otro tipo de relatos. Que conste, no sé si se está entendiendo, que supongo que tú lo compartes, estamos hablando, para mí, uno de los más grandes... De los más grandes escritores de todos los tiempos. Chekhov, Estamos y hablando uno de mis favoritos. uno de los grandes dramaturgos y unos grandes novelistas y Entonces, cuentistas, porque lo tocó todos los palos. Pero yo creo que también en Rusia hay un sentido del humor que incorpora a Mikhalkov, un sentido del humor un poco de lo grotesco. Yo siempre que veo esta película, y recuerdo que la primera vez que la vi me sucedió lo mismo, y yo creo que la vi en Valladolid, además, esta película fue el pensar, ¿qué hubiera hecho Pollack con esta historia de amor? O David Lean maravillosa, de alguien que va buscando a una mujer que ha conocido en esas circunstancias, en ese balneario, que al final da con ella, que se prometen amor, que él al final es cobarde, que no se atreve a decir esa historia. Se hubiera que hecho una cosa más bonita. Una historia de un romanticismo fantástico. Yo no lo había pensado, pero más de David Lynch, sí, aún. Sí, claro, Pollack es como también le va, Cibago, pero- es una película pero quizás fantástica. más- Como el más doctor David Cibago. Muy romántica, pero bueno, claro. Un amor yo- romántico, un amor viajero, además. Lo que pasa es que aquí está mezclado todo con una especie de distanciamiento satírico, ¿no? Y excesivo, porque Mastroianni, que yo estoy de acuerdo que es un grandísimo actor, lo hace de una manera excesiva toda en esta película. Se Sí, el conoce que personaje Salvo excesivo, Silvana Luis Mangano, Alberto. es como contra... la manga no está... Además, era una historia de amor entre ellos también, en la realidad, y ahí se Fíjate en el mezcla. momento de Está en celos de ruso. ella, ¿no? Con la carta, cuando descubren la carta, además huele a perfume. Esa Muy secuencia es bonito, buena. esa escena es preciosa. Esa secuencia es buena, la rueda muy teatralmente, con la cámara muy atrás. Yo creo que la película, desde mi punto de vista, tiene dos problemas. Cuando la vas viendo más y ha pasado un poco más el tiempo, yo recuerdo que en Cannes nos gustó mucho. La película gustó mucho en general. No os gustó, Cannes- has dicho. Sí, nos Bueno, gustó. en Es que te he entendido, no gustó mucho, no os gustó. Nos gustó mucho. Bueno, yo recuerdo que hizo un artículo maravilloso mi querido amigo y maestro Pedro Crespo, que le envío desde aquí, amigo de todos Sí, claro que nosotros. sí. Un abrazo sobre la Sofonova, etcétera, y la película gustó mucho Mastroianni, y que conste que ni Mikhalkov ni el tipo de película es para gustar en Cannes, ni en aquellos años. No, y fue ahora nominada todavía menos, a la concretamente. Palma de Oro, pero no lo consiguió. Pero ganó Mastroianni, pero gustó mucho. Ahora, el problema yo creo que tiene la película cuando lo ves al cabo del tiempo son dos. En primer lugar, un problema de puesta en escena, es decir, porque la puesta en escena es muy desigual. Hay secuencias estupendas y otras secuencias en las que da la impresión de que no ha sabido cómo rodar algunas partes de la película. Y luego yo creo que tiene un problema, no sé si de guión, porque no lo sé, claro, sin ver el guión es muy difícil, no sabes si el guión estaba bien y Mikhalkov es el que se ha equivocado al ponerlo o viceversa. Desde mi punto de vista, porque la película está tan fragmentada y utiliza estilos tan diversos en la puesta en escena, que es difícil establecer una complicidad sentimental del espectador tan importante cuando se trata de rodar un melodrama amoroso. Entonces, claro, el comienzo de la película recuerda extraordinariamente, por ejemplo, a la familia de Scola, por citar a alguien que ha tratado ese mundo y lo ha tratado maravillosamente bien. Hay momentos de Visconti, la secuencia que Tienes hemos Novecento, visto... tienes El gato pardo, tienes... Bear de Vila. Sí, de Tienes ahí Villayonga. también es el arranque. Y luego toda la parte rusa, pues es muy parecida a otras películas suyas, de las que has citado. Por ejemplo, del Barbero de Siberia, que es una película también muy desigual, que tiene 45 o 50 minutos finales maravillosos, desde mi punto de vista a mí me gusta muchísimo, pues se parece extraordinariamente a todo lo que sucede en ese pueblo, en el que, bueno, yo creo que ahí la película está muy brillante, porque la sátira de la burocracia rusa, que parece que pervive hasta en nuestros días, con el cristal circulando por ese desoladísimo San Petersburgo, se supone, ¿no? El Barbero No, de no, no, Siberia, es que a mí me gusta más que Es una esta, ciudad pequeña, ¿eh? no deja de ser muy compulsiva. El principio la ciudad a la que va da la impresión de que pudiera ser San Petersburgo. Hay canales. San Petersburgo. es donde- San Petersburgo. es San Al Petersburgo. principio, pero luego si luego Sí, va, luego ya se va traslada a ese ya por pueblo fin al donde pueblo ya donde es otra situación. Ahí, por ejemplo, hay uno de los momentos centrales de la película, dos secuencias o tres secuencias que son muy brillantes. La recepción por parte de ese marido tan casi extraído de Guerra y Paz, de la Con forma esas- en con que esas se alfombras presenta, alrededor. cómo lo rueda, la persecución de ella y de él con la bandeja y la declaración de amor en el establo cuando deciden esperarse el uno Eso al es lo otro. mejor. Yo creo que Eso son está en la unos Dama del momentos Perrito, estupendos. creo Pero está- recordar. sí, sí, Pero está, la sí. escena del establo está en la Dama del Pero Perrito. tú has citado, Eduardo, el Barbero de Siberia.
que a mí me parece que es mejor película, que está mejor filmada, pero es igualmente compulsiva. Sí, Cambia esa mucho. es la Es como, palabra. nunca sabes a qué carta quedarte de puesta en escena, lo cual no digo yo como crítica, pero el arranque, cuando él va con el cristal, si te has dado cuenta, Luis Sí, Alberto, sí. es el Barón de Munchausen. Tiene Bueno, ese claro, toque, es que ese es y el va, toque y no hay excesivo. tinta, y en los brazos, es como, de repente estás viendo otra película. Es verdad. Pero